Bien, como les hemos dicho antes, está con nosotros Francisco Álvarez Casco, secretario general de Foro Asturias. Con él vamos a hablar de distintas cosas, todas de la actualidad asturiana, de la actualidad política, y que son muy pertinentes. Ustedes evidentemente han seguido de ello información por las páginas del Comercio y vamos a ver lo que dice el secretario general de Foro sobre ellas. Vamos a empezar, señor Cascos, muy buenas noches, bienvenido a La Lupa. Vamos a empezar por, si le parece, por lo que ha sido el acuerdo, lo que es el acuerdo firmado por PP y Foro, acuerdo firmado en el Congreso de los Diputados por Martínez Oblanca y por uno de los parlamentarios del PP, y es un acuerdo que tiene muchas partes, todas ellas sustanciales para Asturias. Lo primero que quería entrar es en la alta velocidad, varias cuestiones sobre la alta velocidad. El trayecto Madrid-Oviedo, se dice en el acuerdo, se va a hacer en 2 horas 30 minutos, una vez que se hagan los cambios que haya que hacer. A mí me llama la atención lo siguiente: ¿por qué no se dice nada de lo que se tarda de Madrid-Gijón, cuando el AVE es Madrid-Gijón? Bueno, probablemente por 2 razones. La primera, porque a veces hay que resumir en lugar de extenderse. En algunos documentos verá que se habla de los tiempos Madrid-Oviedo y también Madrid-Gijón-Avilés, en algunos documentos. Sí. En este caso concreto aparece la referencia de Oviedo, que yo creo que es la referencia básica. Lo que quiero añadir es que en el propio acuerdo, en un punto distinto, verá que se comprometen los estudios informativos para condicionar el itinerario que está sin acondicionar y sin acuerdos en esta legislatura, Pola de Lena, Oviedo, Gijón, Avilés. Es decir, los tiempos definitivos a Gijón necesitan un segundo acuerdo, que es el acondicionamiento del tramo de alta velocidad, que hoy no está en la fase de obras. Por eso los tiempos definitivos del trayecto Madrid-Oviedo, Madrid-Avilés, Madrid-Gijón serán los que resulten de lo que nosotros hemos planteado a nivel de estudio informativo y que espero que se concrete en la siguiente legislatura. En esta vamos a poner en funcionamiento el AVE hasta Pola de Lena y en la siguiente legislatura nos ocuparemos del resto del acondicionamiento en alta velocidad Pola de Lena, Oviedo, Gijón. Otra cuestión sobre el Madrid-Oviedo, 2 horas 30 minutos. El señor de la Serna, ministro de Fomento, hablaba de 3 horas y cuarto, 3 horas. Bueno, ¿cómo hay esta diferencia tan grande? A mí me parece que es una diferencia de 3/4 de hora, es mucha diferencia. Este asunto saltó a la opinión pública y, por lo tanto, al conocimiento de algunos grupos políticos como Foro el pasado mes de diciembre, cuando el ministro de Fomento, en Oviedo, en una rueda informativa, anunció una serie de actuaciones y puso unos objetivos de tiempo, que son las 2 horas 56 minutos Madrid-Oviedo y las 3 horas 20 minutos Madrid-Gijón. Y claro, ahí es cuando muchos tomamos conciencia de que no estábamos hablando de alta velocidad, sino de baja velocidad. Y lo que ha sucedido desde diciembre hasta ese acuerdo, yo creo que es una historia conocida, que yo resumiría muy rápidamente. Esos tiempos fueron la consecuencia del reconocimiento de que no se había acondicionado en alta velocidad el tramo Valladolid-León ni el tramo León-Pola de Lena. Se habían hecho una serie de actuaciones, pero no se había hecho una adaptación o un acondicionamiento integral en alta velocidad. Faltaban duplicaciones de vía, faltaban señalizaciones, faltaban adaptaciones de líneas de suministro de electricidad. Entonces, el objetivo de este acuerdo es corregir todas aquellas actuaciones que cuando el ministro estuvo en Oviedo en diciembre no estaban contempladas en el proyecto de la línea de alta velocidad de Asturias. Y por eso ahora lo que falta para explicar bien el alcance de las enmiendas y, por lo tanto, de los efectos de los acuerdos, es que, cuando lo considere oportuno, supongo que será una vez aprobado el presupuesto, el ministro de Fomento anuncie los nuevos tiempos, consecuencia de las actuaciones que va a emprender al amparo de los importes presupuestarios que figuran en las enmiendas que hemos aprobado. Vamos a ver,
Entonces podemos pensar, de lo que usted acaba de decir, que cuando se dice normalmente en los medios de comunicación, los políticos, hoy día ya hay alta velocidad Madrid-León y a partir de León viene el problema, No, podemos no hay pensar alta que no hay velocidad, tal, que no solo hay alta velocidad Madrid-Valladolid. Madrid-León, no. Solo Madrid-Valladolid. Entre León y Valladolid lo que hemos descubierto es que hay velocidad de 160 kilómetros por hora. Y eso es lo que hay que rectificar, Madrid, Palencia, León, para que en ese tramo también la alta velocidad, la de los 250, 300 kilómetros por hora, entre en funcionamiento. Porque esos tiempos que se acumulan ahí se van acumulando al resto del trayecto y al final el resultado son las 3 horas 21 minutos a Oviedo, las 2 horas 56 minutos a Oviedo. O sea que podemos, vuelvo a lo mismo, podemos concluir que nos estaban vendiendo gato por liebre hasta el otro día, que el AVE en sí acababa en Valladolid, la alta velocidad tal cual, y a partir de ahí venían apaños. Estaban llamando alta velocidad a un proyecto de 160 kilómetros por hora entre Valladolid, León y Oviedo, y eso no es alta velocidad. ¿Y cómo todo el mundo lo daba por bueno? Bueno, al final el que la sigue la consigue, y algunos que hemos seguido este asunto hasta el final, pues hemos conseguido descubrir algunas actuaciones que no eran las que estaban en el acuerdo firmado en 2015, que es que la línea Madrid-Oviedo fuera una línea igual, homologable al resto de las líneas de alta velocidad españolas, que ese es el objetivo de la política de Foro. No pedimos más que nadie, pero no aceptamos que Asturias sea menos que los demás. Vamos a ver, una última cuestión sobre esto. En el pacto que han firmado ustedes se reservan 10 millones de euros para una serie de actuaciones que van desde Valladolid hasta Lena. Bueno, se puede decir Valladolid-León, León-La Robla-Lena. Bien, desde Valladolid hasta Lena. ¿Cuántos más millones habrá que meter en esa vía para que esté apta para hacer en 2 horas y media hasta Oviedo? Esos 10 millones del acuerdo, que es el acuerdo que se firmó el viernes 20 y tantos de cuando se cerró el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, a cambio del cual retiramos la enmienda de totalidad, se ha desarrollado en enmiendas parciales que se presentaron el viernes pasado. Y en esas enmiendas parciales ya está desagregada la partida de los 10 millones en los distintos tramos del recorrido. Ya se aplica una parte a la solución de los problemas en el tramo urbano de Valladolid, en el trayecto entre Valladolid y León y el paso por Palencia, y luego entre León y La Robla. Pero lo que conviene subrayar es que los 10 millones es la anualidad 2018, que es solo un semestre. ¿Y cuántos más millones quedan? Todavía no nos ha presentado el Ministerio de Fomento, no nos ha presentado los proyectos concretos. Recuerde que algunos hemos ido a León hace mes y medio para reclamar el acondicionamiento, los proyectos de acondicionamiento Valladolid-León. Es decir, a raíz de descubrir en diciembre que la línea no era de alta velocidad, pues hemos empezado a presentar iniciativas y, por lo tanto, ahora estamos a la espera de unos proyectos que ya hemos reclamado, pero que ya cuentan con partida presupuestaria para que este año 2018, en el semestre que queda de ejecución del presupuesto, no se dilaten las obras, se puedan licitar esas actuaciones o se pueda ampliar la dotación de las actuaciones existentes. Por lo tanto, los 10 millones de euros son para el segundo semestre de 2018. Y ahora espero que los técnicos del Ministerio de Fomento pues, sean capaces de presentar ya el conjunto del proyecto y sus valoraciones para que la línea sea de alta velocidad. Y conoceremos pronto cuánto es el presupuesto de la reforma de esa línea y el plazo, digo yo. Deberíamos de conocerlo. Lo que me sorprende también es que un ministro, y vamos a verlo luego más cosas, que está en un momento, dicho de una forma neutra, expansivo, de inversiones en todos los lados, grandes inversiones, una cantidad reducida de millones no la gastara en esta línea, sabiendo que se exponía a que antes o después alguien mirando el reloj dijera, oye, si es que vamos a 160 por hora, si no, no tardábamos tanto. Quiero decir que no sé cómo esta línea era más lenta que las demás líneas radiales del AVE en España. Pues es una situación de agravio comparativo que es inadmisible y algunos no lo hemos admitido una vez que hemos confirmado que lo que se estaba produciendo era una apariencia de construcción de una línea de alta velocidad.
y creo que lo que ahora queda por recorrer es que el Ministerio, con los mismos principios con los que compareció en diciembre para explicar las actuaciones para conseguir las 3 horas 21 minutos desde Madrid hasta Gijón, pues ahora pueda comparecer para explicar las nuevas actuaciones para adecuar los tiempos a los de una línea de alta velocidad. Pero eso es una tarea que tendrán que hacer los técnicos del Ministerio de Fomento, que es quien tiene los técnicos competentes para hacerlo, y espero que eso se haga a la mayor brevedad posible. Nombró usted antes que un compromiso de ese acuerdo es el estudio informativo entre la línea, cuando se haga Lena-Oviedo y a partir de Oviedo los 2 ramales, Oviedo-Avilés, Oviedo-Gijón. De todas formas, yo le digo, este estudio informativo estaba hecho y se habían hecho algunas cosas, pero no se ejecutó y digamos que desvaneció ya. Se dejó de tener utilidad, quedó en un papel. Y ahora, con este acuerdo, se reactiva, porque ya había acuerdo informativo sobre esta línea. Quiero recordarle que hubo unos estudios informativos que se sometieron hace 3 años al trámite de información pública y que algunos, en el trámite de información pública, pedimos que se retiraran, porque eran unos estudios informativos que lo que trazaban eran unas hipótesis disparatadas, que no tenían además ningún interés a efectos prácticos y sobre todo que causaban un perjuicio gravísimo, porque sacaban las estaciones del centro de las ciudades y por lo tanto iban a convertir la red ferroviaria asturiana en inservible para las cercanías. Y las redes ferroviarias, el que sean útiles para cercanías no es porque sea una red distinta. Por las mismas vías circulan trenes de cercanías o trenes de media distancia o los trenes de alta velocidad de larga distancia. Entonces, para Foro y para la política ferroviaria española, un principio básico es mantener la centralidad de las estaciones, que no es un invento de Foro. Quiero recordarle que siendo Julio Anguita alcalde de Córdoba en los años 80, luchó porque no se sacara el gobierno socialista de la época, en la época de la Expo de Sevilla, que no se sacara la estación de Córdoba del centro de la ciudad. Ganó esa batalla en beneficio de Córdoba. No hay ninguna ciudad en el mundo, ninguna, que saque las estaciones del centro de la ciudad. Lo que aquí se pretendía hacer, bueno, lo que se ha hecho en Gijón, es un disparate inédito en el mundo ferroviario. La centralidad de las estaciones es básica para garantizar la captación de viajeros en el ferrocarril. Aquí, este apeadero que se ha hecho en las afueras de Gijón, lo que ha hecho es hundir el tráfico de viajeros. Por lo tanto, nosotros pretendemos que se mantenga la centralidad de las estaciones. Y si se mantiene la centralidad de las estaciones, ya los dibujos de trazados que se pueden hacer entre Pola de Lena, Oviedo, Gijón y Avilés es mínimo. Y eso es lo que requiere un estudio informativo sensato de un acondicionamiento en alta velocidad, que por cierto, todo el mundo sabe que los trenes de alta velocidad no circulan a alta velocidad por las ciudades. Es decir, el AVE a Sevilla no pasa por Ciudad Real y por Puerto Llano y por Córdoba a 300 kilómetros por hora. Que nadie nos diga que es que aquí en Asturias tenemos un problema distinto. No, tenemos el mismo problema. El AVE por Zaragoza no va a alta velocidad, como cuando pase el AVE por Oviedo, exactamente igual. Lo importante es que esos estudios informativos mantengan la centralidad de las estaciones para garantizar que el ferrocarril sirve de verdad a los usuarios y a los viajeros. Y ese es el reto de la próxima legislatura, que comienza con el encargo de los estudios informativos, de los nuevos, de los adecuados a esta realidad, de los que tienen que mantener la centralidad de las estaciones, que forman parte de este acuerdo. De todas formas, viendo con qué velocidad se hizo la variante Pajares, podemos pensar que el tren de Lena a Avilés o a Gijón, eso va para otras generaciones. Yo ahí tengo mis opiniones. Lo que hace falta es que tengamos suerte de que al frente de la Administración ferroviaria haya personas responsables, porque conviene recordar, para que no se olvide la opinión pública y se piense que las obras tienen que ser obras faraónicas para muchas décadas, que los túneles de 25 kilómetros de Pajares se
taladraron, se calaron en plazo. Sí. En el año 2009 se habían calado los 2 túneles y desde el año 2009 hasta hoy se ha perdido lamentablemente el tiempo. Y se ha perdido el tiempo porque lo que se ha hecho ha sido prostituir la línea de alta velocidad. Se tomó la decisión de dejarla en León y el resto de la línea de León a Asturias no interesó a los que tenían que haber tomado interés, primero con el gobierno del PSOE de Zapatero y a partir del 2012 con el gobierno de Rajoy. Y eso es lo que ha alargado estas obras, que no tenían por qué haberse alargado de esta manera tan escandalosa. Por lo tanto, lo que queda por hacer se puede hacer en plazos muy razonables. Si tenemos una administración ferroviaria pues con sentido común y capacidad. En la cuestión, yendo a otra infraestructura del Metrotren, en lo que hay en el acuerdo, uno ve un poco la siguiente intención por parte de Foro. Inmediatez en licitar la estación intermodal, el plan especial de la zona del plan de vías, 2 millones para finalizar el túnel y las estaciones entre Viesques y el museo, y luego lo de Cabueñes, el ramal a Cabueñes puede esperar. Yo creo que los gijoneses recuerdan muy bien lo que pasó en el año 2004 y 2005. En el año 2004 y 2005 la administración socialista se inventó la prolongación a Cabueñes para no hacer nada ni hacia Cabueñes ni desde la estación entonces, no la del Museo del Ferrocarril, la de la Plaza del Humedal y Viesques. Es decir, a base de pedir y pedir y pedir, y hasta Cabueñes, y hasta Villaviciosa, y hasta Santander, al final no se ha hecho nada en la Plaza del Humedal, o en el Bibio, o en Viesques. Esa es una vieja técnica para distraer a la opinión pública y al final no hacer nada. Yo creo que lo que nos importa a los gijoneses es que lo que se empezó y está construido se ponga en servicio, y eso pasa por construir la estación intermodal, que tiene además una derivada para que Gijón tenga una digna estación de autobuses, responsabilidad exclusiva del Principado, que no hizo nada ni en los años en los que las 3 administraciones eran socialistas, porque claro, desde el 2011 no quieren hacer nada porque gobierna Foro en Gijón, pero es que hasta el año 2011, desde el 2004, las 3 administraciones eran socialistas y Gijón no tiene estación de autobuses. Entonces la estación intermodal es el primer reto y el segundo es el tramo entre el Museo del Ferrocarril, donde va a la estación, y Viesques con las estaciones intermedias. Eso es lo urgente, lo de sentido común, porque es terminarlo ya construido, como decimos en la jerga para andar por casa, amueblar el túnel que está hecho, amueblar el túnel, poner las vías, la catenaria y alicatar las estaciones. Y luego, paralelamente, y con un horizonte de plazo mucho mayor, pues planificar la prolongación hasta Cabueñes. Claro que es deseable, pero es que no hay ni un plano. No han empezado las obras. No se puede poner en el mismo calendario el tramo Museo del Ferrocarril Viesques que el tramo Viesques-Cabueñes, donde no hay ni un plano, ni siquiera las autorizaciones o los estudios informativos aprobados. De todas formas, comunicado el cambio que había en la medida en que se prolongaba hacia el oeste, hacia lo que es la Pedro de la Calzada, y en el otro lado hacia Cabueñes, la clase política gijonesa, me refiero al ayuntamiento, evidentemente, cuando digo la clase política gijonesa, fundamentalmente los grupos de oposición, estaban especialmente estimulados ante la posibilidad de que fuera hasta Cabueñes y ponían interés en que ahí no hubiera ningún tipo de aplazamiento. Y no debe de haber ningún tipo de aplazamiento. Lo que no puede es utilizarse lo de Cabueñes para retrasar lo que hay hecho. Yeah. El problema no es el objetivo de Cabueñes. El problema es utilizar Cabueñes como disculpa para no hacer nada hacia la Calzada, en la estación intermodal o hacia Viesques. Eso es lo que desde Foro nunca hemos admitido, sobre lo que hemos llamado siempre la atención al Ministerio de Fomento y lo que en este acuerdo queda plasmado. Es decir, trabajen ustedes hasta Cabueñes, prográmenlo en sus inversiones a largo plazo, pero por favor a corto plazo y en este momento pongan en servicio la obra que está prácticamente en fase de finalización y que además serviría para recuperar el ferrocarril de cercanías en el centro de Asturias y sobre todo en Gijón. Yendo a otra infraestructura, la autovía del interior, Oviedo-La Espina, ustedes han logrado que haya 4 millones más para una serie de actuaciones
que lleven a licitar las dos calzadas. Toda la obra en 2018 y 2019. Sí. ¿Esta obra cuándo acabará? Pues yo creo que lo que queda son básicamente son dos tramos, aunque se ha dividido en tres, porque han dividido en dos uno de los... Lo que falta es Cornellana-Salas y Salas-La Espina, pero de Salas-La Espina solo una calzada, porque la primera ya está construida. Por lo tanto, un tramo de 10 kilómetros entre Cornellana y Salas, que está descompuesto en dos, y una calzada entre Salas-La Espina, eso no tiene ninguna justificación para que en 4 o 5 años, proyectos incluidos, no esté puesta en servicio. Y eso abre y sirve de aperitivo a lo que otros no han hecho desde La Espina hacia Tineo, hacia Cangas de Narcea y a la comunicación con Castilla y León, que eso es competencia del Principado, no del Ministerio de Fomento, y esa es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno del Principado. Me quiero preguntar por otra cuestión, que es la autopista del mar, que consta en el acuerdo, restablecer de inmediato el tráfico marítimo entre Gijón y Nantes, bueno, entre Musel y Saint-Nazaire. Bueno, restablecer de inmediato el tráfico marítimo, no se nombra autopista del mar, pero evidentemente es lo que hay. Restablecer inmediatamente el tráfico es un poco un brindis al sol. Bueno, es un deseo. Bueno, probablemente la redacción pueda ser mejorable en el sentido de que sea técnicamente más precisa, pero lo que es un acuerdo de la naturaleza del que firmamos entre un miércoles y un viernes, no se olvide que ese acuerdo está firmado en 48 horas. Se pudo haber negociado, discutido y firmado a lo largo de meses, pero eso se firmó in extremis en 48 horas. El restablecimiento de la autopista del mar es el objetivo, porque Asturias es la única comunidad de la fachada cantábrica que no tiene autopista del mar. La tiene el País Vasco, la tiene Cantabria y la tiene Galicia. Y además el que no la tenga Asturias está beneficiando a otras comunidades autónomas, como bien saben los responsables por acción o por omisión de esta historia. De ahí que nosotros hayamos planteado esto como una solución urgente. Y la solución urgente no es solo sacar a licitar el concurso, no, es restablecer el tráfico. Y esto ha tenido ya su efecto en las enmiendas. Esto traducido en las enmiendas, que están en este momento a trámite del Congreso, supone que el Ministerio de Fomento ha habilitado una partida de 4 millones de euros como ayudas o subvenciones para poner en servicio, porque inicialmente hace falta... Bueno, de hecho, las ayudas europeas han estado siempre aquí y se han perdido al cancelarse la línea del anterior concesionario. Por lo tanto, para restablecer el equilibrio presupuestario necesario para que un concesionario pueda poner en servicio esta línea. Por lo tanto, si se aprueban las enmiendas, habrá consignación presupuestaria para que pueda salir a concurso, de acuerdo con la normativa europea, y entrar en funcionamiento la línea en el plazo más breve posible, saltándose o evitando o corrigiendo todas las dilaciones que se han vivido estos años desde que se canceló la anterior concesión. De todas formas, esa línea, que tenía financiación francesa y española cuando funcionaba, en 5 años de subvenciones... Y europea. Europea, sí, exacto, el proyecto Marco Polo. En 5 años recibía 30 millones de euros. Y aún así, LD Lines, que era la concesionaria, al final dijo que no podía. Bueno, yo creo que ahí lo que se ha producido es un cúmulo de circunstancias que yo tampoco estoy en condiciones de analizar porque no tengo las interioridades de cómo ha gestionado el consignatario de esa línea las ayudas que tenía. Y por lo tanto yo ahí no quiero entrar en un debate de detalles. Lo que digo es que cuando se canceló la línea desde Gijón, inmediatamente empezó a funcionar la línea de Vigo. Sí. O sea, era tan, vamos a poner, deficitaria la línea de Asturias, que desde Vigo, que hay más millas, pues resulta que era rentable. Ya sé que hay otros tráficos en Vigo, pero también hay unos tráficos que el llevarlos a Vigo en vez de al Musel, pues me parece que eso penaliza las posibilidades. Yo creo que es una opción que además pues debe ser una opción que compita con el resto de las opciones que hay en la fachada marítima del norte y no tiene por qué ser Asturias la excepción
a la comunicación por vía marítima con Europa del resto de las comunidades. Es decir, que la tengan todas y Asturias no, es algo ciertamente inexplicable. Y aquí el compromiso en este acuerdo del Gobierno, en este punto, ¿qué es? ¿Vamos a buscar a alguien que haga Claro, esto? en este momento, como la licitación es necesaria, pues es necesario, con las bendiciones de la normativa comunitaria, sacar a licitación para adjudicar la concesión de esa línea a quien... Aquí hubo un concesionario gijonés que aspiró a... Sí. Y que al final no se llegaron a los acuerdos necesarios, probablemente porque no se le dieron las ayudas reclamadas ni las facilidades que en estos casos debe de poner la Administración, ¿no? Pero espero que esta vez el Ministerio de Fomento esté a la altura del compromiso que ha suscrito. Usted ya sabe que aquí ahora se habló con una naviera de Baleares. Yo no quiero entrar en nombres concretos porque lo desconozco. He leído esa información, he leído que incluso se han comprometido en relación con determinadas transformaciones tecnológicas de buques de la flota de esa empresa, que alguno de ellos esté asignado a esta línea, pero yo en esas cuestiones creo que a los partidos no nos corresponde decidir quién tiene que ser el concesionario, no es ese nuestro papel. Lo que tenemos que exigir es que en el plazo más breve posible se restablezca el tráfico en esa línea. Ustedes en el acuerdo han introducido el siguiente punto, que es modificar la ley, modificar las disposiciones legales para que se modifique la autorización a los cierres de instalaciones de generación eléctrica. ¿Qué es lo que buscan? Pues esta es una iniciativa que curiosamente respalda al Gobierno. Esta iniciativa es un compromiso del Gobierno. Del Ministro de Industria, muy particularmente. Sí. Es un compromiso del Gobierno, que por alguna razón se ha quedado a mitad de camino, porque la iniciativa estaba anunciada, estaba redactada, estaba aprobada y de repente pues, se paralizó su tramitación. Nosotros la hemos estado apoyando desde el primer momento porque nosotros no hemos hecho el doble discurso. En Madrid nos oponemos al funcionamiento de las térmicas y en Asturias nos manifestamos a favor de las térmicas. Pero ese doble juego de Madrid una cosa y en Asturias otra se ha traducido en que al final la decisión del Gobierno de poner condiciones a las decisiones de las empresas eléctricas sobre qué centrales se mantienen o qué centrales se cierran, eso se paralizó, repito, probablemente porque detrás de eso hay un doble juego que Foro no acepta. Y para salir, llegamos, y para desenmascarar el doble juego, hemos pedido que dentro de los compromisos presupuestarios se contemple la tramitación de la proposición de ley. Tengo que decir que el mismo día que se cerraron las enmiendas, el 28 de abril, que se cerraron las enmiendas para la tramitación de los acuerdos presupuestarios, se registró en el Congreso la PNL del Partido Popular, la PNL del Gobierno, para aprobar la normativa reguladora de los cierres de las centrales térmicas, de tal manera que no sea una decisión discrecional de una empresa cualquiera que por razones de su estrategia económica o de beneficios le convenga cerrar centrales térmicas en Asturias. Y va a obligar a una empresa, en este caso hay un operador eléctrico, el principal de España, que se da un caso así, en la cuenca del Nalón, va a obligar esa norma a, si quiere dejarlo por filosofía verde, por lo que sea, no se le deje cerrar. No, le va a obligar a someterse a la normativa que dicta el Gobierno para tomar esas decisiones. Es decir, no es una iniciativa para prohibir, es una iniciativa para regular, porque y en un sector como el eléctrico más que en otros, no parece que las reglas de juego las deban marcar las empresas o los grupos que manejan los sectores. Debe ser en defensa del interés general del Gobierno. Y nosotros apoyamos la defensa del interés general representada por el Gobierno en esta proposición de ley que ya está registrada con la misma fecha en el Congreso de los Diputados.
¿No pueden los operadores eléctricos decir que ese tipo de cláusula, la palabra es regular, pero lo que está diciendo es que hay dificultad para abandonar una instalación? Bueno, supongo que tendrán sus argumentos y sus motivaciones, pero yo creo que el interés general de la sociedad, quien lo tiene que establecer y determinar, es el Parlamento, proposición de ley, por lo tanto, iniciativa con rango de ley, y ejecutar el Gobierno. No lo tiene que dictar un prestador de servicios y más de servicios esenciales como es el tema del suministro eléctrico. O sea, que no va a dañar, ¿usted cree que esto no va a dañar al mercado eléctrico? Al contrario, esto lo que va a garantizar es que si se producen cierres de las eléctricas no sea contra el precio de la electricidad que pagan los ciudadanos. Ese es uno de los objetivos de la iniciativa que anunció el Gobierno en su momento. Era bastante sorprendente en aquel momento el Gobierno lo que decía que encarecía la electricidad cerrar una térmica. Me parece un poco, no sé, aquí bueno, hay 100.000 megavatios instalados. Eso lo que pasa es que necesita conocer las tripas del sistema, porque como es un sistema lleno de compensaciones y de precios políticos, pues se puede dar la paradoja de que la energía que aparentemente o a primera vista puede resultar la que tiene un mayor coste sea la que provoca, en este caso, su cierre, la subida de la electricidad. Es una paradoja, pero es el propio sistema. Y en todo caso, también conviene que en el trasfondo de toda esta discusión se sepa que algunos grupos que están defendiendo el cierre de las térmicas, lo que están anunciando, entre otras cosas, es el incremento dentro de la producción de energía, sea importada o sea nacional, de la energía nuclear. No es solo las energías renovables, sino que es el tramo también de energías de origen nuclear. Y algunos no estamos a favor. En este momento, por razones del momento que se vive en Europa y en el mundo, de que el carbón sea penalizado para favorecer a otras fuentes energéticas que no parece que sean las que deban de prevalecer en el futuro y concretamente la energía nuclear. ¿Usted cree que la energía nuclear está detrás de esto? Uno piensa que estará más el gas, que de todos los 56 ciclos de gas solo funciona un 10% a 10% de rendimiento. Están casi todos recibiendo dinero por estar en la reserva. Yo soy una persona que procuro ser realista y por lo tanto a mí nadie me habrá visto en unas manifestaciones antinucleares patrocinando el cierre de las centrales nucleares. Ni estuve ni estaré. Lo que digo es que si a alguien en este momento le conviene, póngase las comillas correspondientes, el cierre de las centrales de carbón para que aumenten las horas de producción de las centrales eléctricas, con Foro y con los que pensamos como yo, que repito, no somos activistas antinucleares, no van a poder contar. Muy bien. Otra cuestión, y sin salirse de lo que podríamos decir el carbón. Han logrado 5 millones más, digamos, para aplicación de la sentencia de los fondos mineros, un asunto que a usted le resultará además especialmente cercano, porque en el gobierno que usted presidía se dio la batalla, luego vino la judicial, luego más tarde vino una sentencia favorable a los intereses asturianos, le tocaba aplicarla al actual gobierno asturiano presidido por Javier Fernández. ¿Y cómo diría que es esa aplicación? ¿Está satisfecho? ¿Cómo se está haciendo? Pues ese es el efecto perverso del sistema en virtud del cual hay una sentencia que reconoce los derechos de Asturias a percibir los importes correspondientes a los convenios de los fondos mineros que canceló, no se olvide, unilateralmente el gobierno en los primeros recortes del año 2011. El origen de esto son los recortes de diciembre de 2011, de manera unilateral. Gobierno de Rajoy. Gobierno de Rajoy. Y esto dio lugar a que mi primera visita al ministro de Industria, entonces, al nuevo ministro de Industria, a Soria, fue para reclamarle la urgencia de solucionar el tema del tax list para el sector naval y resolver el tema de las ayudas de los fondos mineros, de las subvenciones. No se consiguió,
En el plazo razonable presentamos el recurso de reposición e iniciamos el procedimiento que desemboca en la sentencia favorable. La sentencia obliga a que se rehagan los acuerdos a través de las dos administraciones, el Instituto del Carbón y el Principado. Y la falta de diligencia del Principado está contribuyendo a que no se haga efectivo el cumplimiento, a que no se ejecute la sentencia. Bueno, lo que está haciendo Foro desde su papel en el Parlamento, en la Junta General del Principado y de su papel en las Cortes, es instar a la otra parte, al Gobierno de España, al Instituto del Carbón, a que haga el favor de pagar esas sentencias. Para eso necesita cerrar la revisión de los convenios para ver si se cumplen todos los requisitos que tiene con el Principado. Y en este momento pues hemos conseguido poner sobre la mesa una partida adicional de 5 millones de euros para ejecutar la sentencia y, por lo tanto, para devolverle a Asturias. Muchos de estos convenios son de ayuntamientos mineros, no son de... No, tienen unos destinatarios concretos, que son ayuntamientos de las cuencas mineras asturianas, ninguno gobernado por Foro, Pero creo que en política no se lucha por intereses de partido, sino por intereses de la región, por intereses de los asturianos. Y hoy, si esa enmienda prospera, Asturias contará con 5 millones más, si el Principado se muestra y demuestra diligencia, para que puedan llegar al fin para el que fueron aprobados esos convenios en los respectivos ayuntamientos. Aunque los convenios no son uniformes y hay variedad de unos otros, ¿cuánto puede ser todavía el dinero que podría, digamos, que está dormido y podría activarse? Muchísimo dinero. ¿Cuánto es muchísimo? Muchísimo dinero. Bueno, la sentencia reconoce el derecho a percibir 225 millones de euros. Y de esos 225 millones de euros, con estos 5 millones de euros más, no creo que estén ejecutados 30 o 40 millones de euros. Pero tengo que decir que tiene una enorme responsabilidad el gobierno del señor Fernández en no reclamar y no hacer sus propios deberes en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los convenios. Porque a esta situación se llega porque el gobierno anterior a Foro, el gobierno del señor Areces, todos esos convenios los había dejado morir en el sueño de los justos sin cumplir unos determinados trámites, que era lo que permitía al Gobierno de España no haber pagado los compromisos correspondientes. Y cuando se recorta esa partida presupuestaria, se zanja la posibilidad de percibir ese dinero. Ahora hay una sentencia favorable que obliga al Principado y al Estado a revisar esos convenios y hacer efectivo el pago. Si el Principado fuera más ágil, sería más rápida la percepción de esos presupuestos, hasta una cifra que, repito, tiene un techo, que son los 220 millones de euros, que forman parte del contenido de la sentencia, que es sentencia firme dictada en el año 2013. De todas formas, de esta cuestión ustedes un poco se baten en solitario. Yo no veo que los ayuntamientos, que pueden ser beneficiarios, que están en una situación económica tan difícil continuamente, me refiero en las comarcas mineras, yo no veo que, digamos, que clamen por esta Pero cuestión. este es el problema de Asturias. Este es el problema de Asturias. En Asturias, tanto si hablamos a nivel municipal como si hablamos a nivel autonómico o si hablamos en determinados ámbitos sectoriales, en Asturias la opinión pública, los especialistas de los sectores, los responsables de las instituciones están anestesiados, están adormecidos. Y si aquí no se levantara la voz de Foro, todos estos asuntos habrían muerto. Habría muerto la alta velocidad, habrían muerto las ayudas ahora para que o la regulación para que las térmicas no se pudieran cerrar manu militari, o se habrían olvidado los fondos mineros. Y la pregunta, que algunos no la hacemos como pregunta, ahora la hacemos como afirmación: si esto lo hemos conseguido con un diputado, ¿qué sería de la defensa de los intereses de Asturias si Foro tuviera 3 diputados en las próximas elecciones? Porque ahora ya no es una fantasía, ahora hablan los hechos, ahora hablan las pruebas. Nosotros hemos pasado de la fase experimental y ahora estamos ya ante la cristalización de un proyecto. Hoy los asturianos tienen delante, y estamos hablando de cifras reales, tienen delante un proyecto cristalizado en defensa de los intereses asturianos. Frente a toda esa
casta política que está adormecida a nivel municipal, a nivel sindical, a nivel social, pero esto es posible corregirlo. Foro, con la modestia de un diputado en el Congreso, a la primera no salió, cuando el diputado era el compañero Enrique Álvarez Sostres, pero a la segunda ha sido posible. Y con el mismo discurso y con los mismos objetivos y los mismos medios, estamos consiguiendo resultados positivos para despertar la conciencia de Asturias y también para obligar al Gobierno de España a tratarnos como a los demás, ni más ni menos como a los demás. Si tuviéramos 3 diputados, esa es la gran cuestión que se va a plantear en los próximos meses a la luz y con transparencia ante los ojos de todos los asturianos con datos como estos. De todas formas, hay que reconocer que ese diputado, debido a la aritmética parlamentaria, está en una situación no cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, de ese voto, en un momento determinado, depende que haya o no algo tan importante como presupuestos generales del Estado. Y claro, ese voto es una potencia enorme. Claro, pero es que yo creo que la potencia viene de una consideración anterior que algunos en los últimos tiempos están pues presentando de una manera un tanto, digamos, sesgada. Y me refiero a los que durante tantos años han criticado el sistema de las mayorías absolutas. Es un sistema perverso. Yo que no tengo una posición dogmática y creo que los partidos luchan por tener una mayoría amplia y suficiente, tampoco estuve nunca contra las mayorías relativas y de hecho yo fui vicepresidente de un gobierno que agotó la legislatura con una mayoría relativa pactando con 3 partidos nacionalistas durante 4 años. Lo que no se puede es reclamar eso, que no haya mayorías absolutas y criticar las consecuencias del pacto y los acuerdos. Eso no se puede hacer, porque no se puede criticar el fútbol con el reglamento del baloncesto. O se coge el reglamento del fútbol o el de baloncesto. Ahora estamos en un escenario de mayorías relativas. El pacto es necesario y el pacto provoca estas situaciones y brinda estas oportunidades. Y Foro ha demostrado que estas oportunidades se pueden aprovechar en beneficio de Asturias y de los asturianos. Vamos con otra cuestión importante, incluso ya cuantitativamente, con solo decir la cantidad se ve, que son 150 millones, no estamos hablando de 5 millones de fondos mineros, de 4,5 para licitar las calzadas, de 10, no, 150 millones de ayudas a las industrias electrointensivas, aquellas que consumen más electricidad, sabiendo todos aquí en Asturias que de las 5 plantas que consumen más electricidad en España, 3 son asturianas, de ArcelorMittal, de Alcoa, de Asturiana de Zinc. Yo le quería preguntar, de esos 150 millones que son para esas industrias electrointensivas, ¿cuánto le puede tocar a las plantas asturianas? Bueno, eso lo distribuye mediante una fórmula transparente y en concurrencia lo distribuye el Ministerio de Industria y Energía. Lo que quiero hacer la puntualización o la observación es que me gustaría que la importancia de esta enmienda la explicaran los responsables de Arcelor, los responsables de Alcoa, los responsables de Asturiana de Zinc, porque ellos sí saben los riesgos y las incertidumbres que con el actual modelo de tarifas eléctricas en España tenía la industria electrointensiva, porque tenemos unas tarifas, las segundas o las terceras más caras de Europa, y eso penaliza a la industria en general, pero a la electrointensiva en particular. Detrás de esa enmienda, y sea cual sea el porcentaje, 2/3 partes... ¿2/3 partes? Pongamos una referencia, 2/3 partes, que beneficia a las empresas asturianas. Detrás de eso está la continuidad y la permanencia de muchos puestos de trabajo en Asturias que estaban en peligro como consecuencia de las altas tarifas eléctricas que tiene el sistema español. Y ahora, gracias a esa fórmula, que es compatible con la normativa europea para compensar los costes indirectos, esa fórmula, que es una fórmula transparente y compatible, puede permitir resolver el problema de los costes y dar estabilidad a la producción metalúrgica en Asturias, que es una de las sedes mundiales de la metalurgia. Yo le digo lo siguiente, mire,
Durante los últimos 8 o 10 años se habló mucho en Asturias, al suprimirse una tarifa especial que era la G4 para la industria, que era muy barata, y se pasó a un régimen, no digamos de mercado, porque como usted decía antes, el mercado eléctrico nunca es ese mercado de competencia perfecta, pero bueno, hay que buscarse un operador eléctrico, llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Desde ese momento, desde hace 8 o 9 años hasta aquí, se está continuamente hablando que pueden deslocalizarse este tipo de industrias, que ya no se puede poner una tarifa especial, que no deja Europa poner una tarifa especial. Y yo hago una pregunta bien sencilla. ¿Por qué demonio todos los políticos no se dispusieron desde el primer minuto buscar subvenciones por esta vía para las empresas eléctricas? Y aunque no hay una tarifa especial, con este tipo de subvención ya compensa. Bueno, yo creo que seguramente una pregunta tan compleja como esta no tiene una respuesta sencilla. Y seguramente habrá que preguntar por qué el sector eléctrico español, que es un sector eficiente, está funcionando bajo un régimen de tarifas eléctricas muy altas en Europa, que penalizan a la industria española. La consecuencia de esa penalización es que las empresas, especialmente las empresas grandes consumidoras de electricidad, como Arcelor, por ejemplo, tienen que compensar los sobrecostes eléctricos con esfuerzos en otros capítulos de los costes. Y aquí hay que recordar los enormes esfuerzos que han hecho, por ejemplo, las plantillas de ArcelorMittal para que las plantas asturianas sigan siendo competitivas en Europa. Porque ArcelorMittal las producciones no las va a asignar por simpatías ni por afinidades, las va a asignar donde los costes sean más reducidos y más eficientes. Entonces yo creo que esta lucha por reducir los costes de la electricidad, sobre todo para las empresas altas consumidoras o electrointensivas, creo que es muy importante para asegurar la capitalidad de Asturias como sede metalúrgica mundial, y por eso hay que luchar por esto. Y hay que luchar por un sistema eléctrico que no tenga tarifas penalizadoras para la industria, porque España tiene un problema de falta de política industrial, lo reconoce todo el mundo. En España no hay política industrial, y en Asturias ni mencionemos. Hay un libro blanco de estas estrategias que se compran por 25.000 euros y se pasean por ahí para decir que hay política industrial. No hay política industrial. Y si queremos una referencia, en el País Vasco sí hay política industrial. ¿Y cuál es la consecuencia? En el País Vasco el porcentaje en el PIB de la industria se mantiene y en Asturias está cayendo. Es que los resultados al final cantan la realidad de lo que hay. Por eso yo creo que luchar porque en estos momentos los costes de la electricidad no penalicen a la industria, y en este caso a la industria metalúrgica asturiana, es estar defendiendo las posibilidades de reindustrialización de Asturias, y ese es nuestro objetivo. Oiga, ¿ustedes se pusieron en contacto con estas empresas antes de formular esta enmienda? Siempre. Siempre. Conocen desde el primer día, por lo menos lo conocen desde que yo he llegado a la presidencia, conocen de manera directa cuál es nuestra posición, cuáles han sido nuestras gestiones, cuáles son nuestras propuestas. Y a mí me gustaría que esta pregunta, que yo acabo de contestar explicando los porqués de nuestra iniciativa, la contestaran los responsables de ArcelorMittal, de ADSA o de Alcoa, porque serían los más indicados para valorar lo que supone no que se hayan concedido 10 millones de euros en años anteriores para compensar costes indirectos, no, que se pueda llegar a 150 millones de euros en el año 2018 para compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2 y, por lo tanto, se puedan reducir la incidencia de los costes eléctricos en este tipo de industrias. Una vez logrados los 150 millones, ¿se pusieron también en contacto con ustedes? Están informados, están bien informados. ¿Y satisfechos están? Están bien informados, lo demás, cada uno que diga si está satisfecho, medio pensionista o no. Digo que están bien informados porque creo que hay cauces de información y de comunicación muy ágiles que nos permiten estar al día de las iniciativas que estamos adoptando. Y que conste que estas iniciativas son propias de Foro, no son iniciativas
de parte, es decir, no hemos Sí. sido vehículos de una parte, no, estamos convencidos de las necesidades de la industria asturiana y como consecuencia de ello luchamos por buscar fórmulas que hagan compatible, pues eso, la supervivencia de la industria pesada asturiana en un escenario de costes eléctricos altos. Había apuntado aquí, es una cantidad menor, pero me sugiere la siguiente pregunta. Para el prerrománico, para los monumentos prerrománicos, para el mantenimiento, bueno, sobre todo de algunas pinturas, de un bien histórico-artístico, bueno, pues eso, de la Alta Edad Media, que está de alguna forma en una situación de fragilidad, en unos monumentos distintos a otros, pero en conjunto de fragilidad, y algunos de los principales en gran fragilidad. 500.000 euros. Usted estuvo como dirigente del PP en su día, de opositor a gobiernos socialistas, luego estuvo en el gobierno de Aznar, luego tuvo responsabilidades aquí autonómicas del Principado. ¿Cómo puede ser que esto del prerrománico, que como hubiera dicho Joaquín Manzanares, pues eso, son 12, 14, 15 monumentos pequeños de tamaño, cómo puede ser un tema eterno sin tratarse desde los años 80 hablando y estamos ahora en 2018? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es que la pregunta es casi da para una conferencia. Yo tuve la suerte de conocer a Joaquín Manzanares y de conocer sus ideas y de apoyar alguna de ellas. Yo tuve la ocasión de presentar el proyecto de reordenación de la zona de Santullano, de cobertura de la entrada para recuperar Santullano como era y para alejar en lo posible la entrada de la Y en Oviedo de la propia iglesia. Y ese proyecto se inició en el año 2004, contó con 1% cultural y luego lo cancelaron los iconoclastas que vinieron después, como tantas cosas que cancelaron, como cancelaron aquí el Metrotren y tantas cosas. Es decir, algunos, cuando tuvimos la oportunidad de apostar por ello, apostamos por ello. Y apostamos con proyectos, por ejemplo, inspirados por Joaquín Manzanares, no el proyecto Hortera que se está en estos momentos promoviendo en Oviedo con una entrada con lagos y cascadas, que al final será otra fantasía inoperante. Digo que algunos, cuando tuvimos la oportunidad, lo intentamos. Y seguimos en esa idea. Y creo que el prerrománico asturiano está abandonado y lo que necesita es que el gobierno de España, y también el del Principado, pero el del Principado es adanista. Sí. En Asturias la política cultural es adanista. Aquí la tradición, el prerrománico, el románico no interesa. Aquí interesa el Niemeyer, interesan otras muchas cosas que son muy respetables, pero que no deberían de hacerse a costa de cancelar este tipo de proyectos. Por lo tanto, nosotros hemos, por vía de enmiendas, incrementado en 500.000 euros las ayudas al prerrománico para que la partida que estaba prevista en el 2018 no se agotara con las pinturas, con la restauración de las pinturas de San Miguel del Lillo, que estaban incluidas en el presupuesto. Ahora hay 500.000 euros más para otros proyectos. Ojo, los proyectos son el trámite previo a las obras, pero si no hay proyecto, no hay obras. Y además quiero subrayar lo de los dos monasterios románicos de San Antolín de Bedón y de Obona, porque en estos el 1% cultural o 1,5% cultural no llega, como si llega en el monasterio de Cornellana. El monasterio de Cornellana se está rehabilitando con el 1,5% cultural porque, claro, la autovía en este momento está en el entorno de Cornellana. Y estos dos monasterios se quedaron descolgados, pues los hemos recuperado. Y además hemos recuperado todos los estudios jurídicos que permiten afirmar que el monasterio de San Antolín de Bedón es competencia del Estado. Es competencia del Estado. Tiene que acabarse ya el peloteo de discutir sobre la propiedad o la titularidad de San Antolín de Bedón. Y creo que es una buena noticia que si de los tres grandes monasterios del Camino de Santiago, Cornellana, Obona y San Antolín de Bedón, uno ya estaba en fase de restauración en Cornellana, ahora puedan empezar los otros dos, que son, digamos, los grandes símbolos del patrimonio asturiano en el Camino de Santiago. Yo tengo apuntado aquí 7 preguntas y me quedan 7 minutos, a ver si logramos hacerlas. Grado de deporte, debate todas estas semanas. ¿Dónde debe de ubicarse el grado de deporte? El grado de deporte
tiene que decidirlo la institución competente que se llama la Universidad de Oviedo. Y esto es lo primero que hay que dejar claro para no confundir a la gente. El grado de deporte lo decide, y si alguien quiere decidirlo, que se presenta al rector de la universidad. Lo que no se puede es presentar uno a diputado en la Junta General y luego querer decidir dónde se ponen las facultades. Es competencia de la universidad. Segundo, los ayuntamientos hacen muy bien en ofrecer a la universidad sus opciones. Tengo terrenos, tengo infraestructura, tengo comunicaciones. Hacen muy bien los ayuntamientos en hacerlo. Lo que hacen muy mal son los que pretenden politizar de manera partidista esta decisión, llevándola, por ejemplo, mañana a la Junta General del Principado. Es un error intentar manipular de manera partidista y por razones oportunistas una decisión que tiene que ser estrictamente objetiva y universitaria. Entonces, digamos que usted no tiene una opción concreta. Yo lo que no haré como responsable político, y procuraré que mis compañeros no hagan, es vestirme con el uniforme de rector de la universidad y tomar la decisión o presionar para que los que tengan que tomar la decisión la adopten. Lo que creo que hacen muy bien los ayuntamientos es exponer sus opciones y, por lo tanto, las condiciones para que la universidad tome la mejor decisión. Lo que no haré nunca es vestirme por las mañanas de uniforme de rector y por las tardes de líder político para jugar los dos papeles, porque eso no es lo que dice nuestra Constitución ni nuestro Estatuto de Autonomía. Segundo asunto, sindicatura. Crisis en la sindicatura, prácticamente toda la oposición, casi toda la oposición, pidiendo que Avelino Viejo, síndico mayor, deje el cargo. Él, por razones, digamos, legales, de la propia configuración del cargo, se acoge a mantenerse. El Partido Socialista dice que debe de seguir. ¿Qué le parece esta situación? Pues me parece que el síndico mayor no debería de continuar ni un minuto más. Hoy en la prensa aparece una nueva sentencia desfavorable a las prácticas que venía manteniendo la sindicatura. Y lo que no tiene sentido es tener una institución que le dice a los demás cómo debe gestionar con corrección y con respeto a la normativa los asuntos de la administración y ser la primera incumplidora y censurada por sentencias de los tribunales sobre las prácticas para manejar los asuntos de personal en su casa. Creo que la situación de indignidad está desprestigiando a la sindicatura hasta límites que a lo mejor acaban convirtiéndola en innecesaria. Aparte de la decisión concreta de él y del Partido Socialista, ¿cree que se debe de retomar en la manera de funcionamiento a la hora de elegir los síndicos? Vimos personas que fueron delegado del gobierno, síndico, al día siguiente al frente de un partido político. ¿Hay que marcar más distancia a la hora de elegir? Bueno, yo creo que las experiencias se pueden recoger. Yo no me opondría a que a la vista de la experiencia adquirida se perfeccionara el sistema y la normativa. Yo no me opondría a mejorar las normas por las cuales se ha regido hasta ahora la elección de los síndicos. Cooficialidad de la lengua. Hay quien dice que va a ser el debate principal incluso en la campaña electoral que habrá el año que viene por estas fechas. Foro, visto desde fuera, parecía que tenía una posición, yo voy a llamarla de más o menos tolerancia, pero en el momento que se planteó esto de la cooficialidad, usted en concreto ha dicho muy claramente que está en contra. ¿Por qué? Vamos a ver, yo creo que para poder contestar a esta pregunta juego ya con una posición de ventaja. Es que desde el año 2011 Foro tiene publicada la posición sobre la protección y del asturiano. La tenemos explicitada y las condiciones en las cuales se puede avanzar en esa dirección. Lo que está pasando con el asturiano es exactamente lo que nadie haría en este momento. Nadie saca a tender la ropa en medio de un chubasco. Y los fundamentalistas defensores del asturiano, de la oficialidad, según el modelo vasco, catalán y gallego, se les ha ocurrido en este momento de desprestigio de la cooficialidad, con el tema de Cataluña en este momento, ligando la cooficialidad al independentismo, se les ha ocurrido lanzar manifestaciones en la calle en defensa de la cooficialidad. Repito, nadie saca a tender la ropa cuando está cayendo un chubasco, que es lo que han hecho los partidarios de la cooficialidad. Y en el otro lado, pues ya se sabe que a río revuelto ganancia de pescadores, y ahí han salido algunos que son defensores
de la inmersión lingüística en Cataluña, y aquí en Asturias han lanzado una campaña contra el bable. Es una paradoja, aprovechándose el error de los que han sacado este asunto en este preciso momento, cuando yo creo que lo mejor que podemos hacer con el asturiano es seguir cuidándolo, seguir apoyándolo con normalidad, sin estridencias, y procurar que cada día haya más asturianos que amen, aprecien y protejan el bable, porque es un patrimonio riquísimo y un patrimonio que merece la pena que sigamos apostando por él. Creo que la ley actual del asturiano todavía tiene recorrido para seguir protegiéndolo. Renovación de la FSA, una mayoría nueva en el Congreso Socialista, parece que hay un punto de inflexión clarísimo en la tradición del Partido Socialista en Asturias en los últimos 30 años y lo que viene ahora. ¿Qué le parece? Yo nunca me he entrometido, ni siquiera dando opinión sobre los asuntos internos de otro partido, y no lo voy a hacer en este caso. Yo puedo tener mi opinión particular sobre cómo llevan en cada partido, es decir, en mi propia casa o las de los demás, estos asuntos, pero lo que no haré como representante de Foro es dar opiniones ni críticas ni favorables a la vida interna de otros partidos. Javier Fernández, este mismo mes se cumplirán 6 años de cuando ya llegó a la presidencia. 6 años de Javier Fernández. ¿Qué le parece este sexenio? Pues me parece que han sido 6 años perdidos, porque conviene recordar que Javier Fernández llegó hace 6 años prometiendo convertir a Asturias en la Alemania de España. La frase suya está en el diario de sesiones. Y lo que ha situado es Asturias a la cabeza de la decadencia de España y, si usted quiere, a la cola de los indicadores del Instituto Nacional de Estadística. Da igual que cojamos el indicador que queramos, el crecimiento del PIB, la creación de empleo, la reducción del paro, la población activa. Asturias está a la cola, y está a la cola exactamente por lo contrario que prometió, es decir, por no tomar ni una sola decisión de cambio para enderezar el rumbo que Asturias tenía en el año 2011 y por el que algunos luchamos, y precisamente porque esa situación era una realidad, los asturianos nos dieron su confianza. Al final se juntaron el PSOE y el PP, se juntaron, cosa que todavía pervive esa estrategia última, y las consecuencias son que Asturias sigue, no igual, peor que estaba en el año 2011. Siendo así, de todas formas, hay una sección en el PIB de 2017, el crecimiento de Asturias del PIB de 2017, publicado hace poco. No, yo no estoy criticando los valores absolutos, yo estoy reflejando los valores relativos. Asturias evoluciona peor que el resto de las comunidades. Y yo, en esta Casa del Comercio, acabo de publicar la comparación Asturias-Galicia desde el año 2011 hasta aquí, y por lo tanto me remito a unos gráficos que el diario El Comercio ha publicado hace una semana. Cuestiones del centro-derecha. PP y Foro, viendo cómo se movían, parecía que estaban en una situación más cercana a la hora de hacer política en Asturias, y sin embargo en los últimos 5 o 6 meses se acercan las elecciones y están a más distancia. Bueno, ya sabe usted que los espejismos son un fenómeno óptico consecuencia de la distancia. Sí. Y los espejismos se desvanecen solos a medida que uno se aproxima al objetivo. Se aproximan las elecciones, cada uno empieza a explicar lo que defiende, y es muy difícil que haya una sintonía más allá de la sintonía coyuntural del 2015 en las elecciones generales, ayudada por la regla D'Hondt, lógicamente. Es muy difícil que en un partido centralista y por lo tanto sucursalista haya mucha sintonía con un partido que tiene como primer elemento y básico la defensa de los intereses de Asturias. Eso impide acuerdos coyunturales como los de las elecciones del 2015, que ahora son la base de los acuerdos presupuestarios con los que iniciamos este programa. Pues no, esa es la base. Podrá haber acuerdos o podrá no haber acuerdos. Lo que no habrá es sintonía entre las estrategias y las semejanzas entre ambos partidos, porque creo que entre Foro y el PP hay una diferencia muy clara y una distancia muy clara en el modelo de partido y de hacer política que tenemos. ¿Foro se va a presentar solo con sus siglas a las elecciones autonómicas de 2019? Bueno, de momento lo que podemos dar por seguro es que Foro se va a presentar a las elecciones de 2019. ¿Cómo se va a presentar?
habrá un congreso a finales de este año o comienzos del que viene, cuando los órganos del partido lo decidan. Yo espero que sea a finales del último trimestre de este año, y el nuevo equipo que salga de ese congreso pues decidirá las estrategias electorales, decidirá el programa y las estrategias electorales, que se va a presentar seguro. ¿Con qué fórmulas? Si con alianzas o sin ellas, eso yo no estoy en estos momentos en condiciones de valorarlo. No cierra ninguna puerta. Nunca hay que cerrar puertas en política, nunca. Hombre, salvo que estuviéramos hablando de cuestiones de principio. En cuestiones de principio sí hay que cerrar puertas, pero en cuestiones instrumentales de estrategias de concurrencia política electoral creo que no hay que cerrar nunca ninguna puerta. Yo empecé notándolo en la calle, la gente que, bueno, al estar uno en la televisión le paran por la calle, y lo noté también en los políticos con los que hablo. Hay una idea generalizada que la candidatura autonómica de Foro va a estar encabezada por Carmen Morillón, por la alcaldesa de Gijón, la candidatura al Principado. ¿Qué le parece? Pues yo creo que el derecho a hacer quinielas lo tienen todos. Lo tienen los ciudadanos, lo tienen los opinantes, lo tiene todo el mundo. Yo en este caso no voy a hacer quinielas, porque los que jugamos los partidos no es bueno que hagamos quinielas. Entonces, lo que resulte de las decisiones que tomen los militantes en aplicación de unos estatutos de elecciones, por lo tanto, primarias. ¿Cuándo van a ser? Bueno, yo creo que serán después del verano, con toda certeza. Mi opinión particular es que deberían de ser pues, dentro del último trimestre, más bien al principio que al final. Creo que esta opinión la compartimos muchas personas, porque detrás tienen que venir todos los congresos locales, vamos, las elecciones primarias locales, ¿no? Y es bueno que haya un equipo que dirija ese proceso. Bueno, pues llegamos al final. Muchas gracias, señor Álvarez Cascos, por venir, por contestar a todas nuestras preguntas. Y bueno, pues seguiremos todo esto. Unas cosas, evidentemente, son, digamos, materiales, que estábamos hablando al principio, y acabamos con una parte, no sé, un poco más picante, en la que las expectativas y el tipo de, digamos, de onda corta, de rumores, de comentarios, pues parece que entramos en una zona, no sé, como se dice ahora, muy líquida, en que hay mucho movimiento, y vamos a ver lo que pasa. La proximidad de las elecciones hace que se liquiden esos ambientes sólidos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.